Nos alegra de Dios, conectados hoy miércoles para meditar en la palabra del Señor. Reciban una cordial bienvenida a todos y dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para hoy meditar en la gloriosa palabra de Dios. Les animamos de todo corazón a que tengan su Biblia a la mano y todos con una mente y un corazón dispuestos para honrar y glorificar el santo nombre de Dios al sentarnos con la mente y todo nuestro ser en disposición para meditar en la palabra del Señor. Es un acto de adoración, es un acto de honra y de respeto al Señor. Así que aunque estemos de manera virtual, Dios merece toda la honra, toda la gloria y el honor. Así que yo les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que por favor dispongan su mente, su corazón y el tiempo para estar estos 55 minutos al aire y dispuestos para Dios en oración y en estudio de la verdad que Él nos ha revelado. Así que bienvenidos todos los que ya estén. Recuerden reportar su conexión, hacernos saber que ustedes están allí conectados, porque la razón de esta predicación, de esta enseñanza de la palabra de Dios, son ustedes. Así que háganos saber su conexión, reporten que están allí, den like, compartan el link con otro amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar, para que ellos también de alguna manera quizás escuchen la predicación y sean edificados también como nosotros. Entonces, bienvenidos todos los hermanos que ya estén conectados. Nos alegra mucho que se conecten y estar dispuestos a estudiar. Vamos a orar al Señor, vamos a encomendarnos a Él. Les invito a todos los que ya están conectados a que con reverencia y disposición de corazón me acompañen en esta oración para encomendar la enseñanza y nuestras vidas en las manos de nuestro buen Dios. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, te bendecimos en esta hora de la noche. Glorificamos tu santo nombre de lo profundo de nuestro corazón, dándote la gloria, la honra y el honor a ti, porque nos das la vida y nos permites hoy nuevamente un miércoles más reunirnos, estar quietos y reposados, con la mente dispuesta y el corazón para meditar en tu santa y gloriosa palabra. Te alabamos y te bendecimos, Altísimo Dios, Creador de los cielos y de la tierra, dueño de nuestra vida. Tú eres digno de adoración, de honra y honor. Hoy venimos a ti, Señor, dándote gracias por la vida, dándote gracias por la salud, dándote gracias por el día que nos has permitido vivir, dándote gracias por los alimentos que nos permitiste consumir el día de hoy. Provinieron de tu mano. Gracias por el oxígeno, por el techo, por la familia, por los hijos, mi Señor. Te bendecimos y te adoramos, dándote la gloria y el honor a ti, porque tú eres quien nos provee todas las cosas buenas. De tu voluntad existimos, de tu voluntad tenemos vida. Y gracias, Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos el honor. Y pedimos el día de hoy que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú ministrando a nuestras vidas con la enseñanza de tu gloriosa palabra. Enséñanos, Señor, ministranos por tu palabra. Ayúdanos a entender el propósito de tu voluntad. Ayúdanos, Padre bendito, a entender aquello que a veces nos es difícil entender, a rendir nuestra vida a ti, a glorificarte con nuestras acciones. Usa tu palabra para limpiar nuestro entendimiento y concédenos, Padre bendito, aplicar tu palabra a nuestra vida, creerla de todo corazón y atesorarla en nuestra mente como el tesoro más glorioso y valioso que tú nos has dado. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y dejamos este estudio en tus santas y gloriosas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dar un cordial saludo al hermano Leonardo Ramos, que ya está conectado. Bienvenido, mi hermano Leonardo, con su esposa. Dios lo bendiga. El hermano Víctor Rubiano también está conectado. Dios lo bendiga, hermano Víctor. Espero que su esposa también esté escuchando.
hermana Gloria Orjuela, bienvenida. También nos alegra mucho saludarle y que esté conectada. La hermana Ana Mora también con su esposo se conecta y escuchan fielmente la enseñanza cada miércoles. El hermano Alex y su esposa Luzmila desde Acacias también con su hijito Jerónimo fielmente se conectan cada miércoles. Dios los bendiga, hermanos. Hermana Gigliola Costa con su esposo Hugo y con su hijita Gloria. Bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios porque se conectan. Hermano Alfredo Rincón también está conectado. Dios lo bendiga, hermano, a usted, a su esposa, a sus hijos y a todos los demás hermanos que estén por allí conectados. Bienvenidos y que Dios sea hablando hoy a sus corazones. Nos alegra mucho que se conecten. Dios los bendiga. Seguimos entonces, sin más preámbulos, en la meditación de la palabra de Dios. Estamos meditando en el precioso Salmo 33. Así que les invito, hermanos, a abrir su Biblia en el Salmo 33. Ténganla allí abierta. Y en el estudio pasado empezamos a meditar en la segunda sección de las 3 secciones en las que dividimos este salmo para su estudio. En esta segunda sección, que va de los versículos 5 al 19, la titulamos El porqué de la alabanza al Señor. Y nos revela esta parte 4 razones del por qué debemos alabar al Señor. Esas 4 razones son las siguientes. Debemos alabar al Señor por el poder de su palabra, versículos 4 al 9. La segunda razón por la que debemos alabar al Señor es por sus planes y propósitos eternos, versículos 10 al 12. La tercera razón por la que debemos alabar al Señor es por el conocimiento de todas las cosas, versículos 13 al 15. Y la cuarta razón por la que debemos alabar al Señor y que nos revela este pasaje es por su poder salvador, versículos 16 al 19. El miércoles pasado estudiamos los versículos 4 al 9 que corresponden a la primera razón del por qué debemos alabar al Señor. Y es que debemos alabar al Señor por el poder de su palabra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso vimos hace 8 días. El día de hoy, amados hermanos, meditaremos en la segunda razón del por qué debemos alabar al Señor. Esta razón es por los planes y los propósitos eternos de Dios. Así que les invito a leer el día de hoy los versículos 10 al 12 del Salmo 33. No vamos a leer todo el Salmo porque nos lleva mucho tiempo. Vamos a concentrarnos en esta sección en la cual vamos a meditar el día de hoy. Salmo 33, versículos 10 al 12. Donde vemos la segunda razón por la cual debemos alabar al Señor revelada en este pasaje. Esta segunda razón es por los planes y el propósito eterno de Dios. Vean lo que dice los versículos 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy, amados hermanos. La enseñanza para hoy lleva por título, Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y vamos a empezar a meditar en el versículo 10
de nuestro pasaje. El versículo 10 de nuestro pasaje dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Desde el comienzo de la humanidad, el diablo sembró en el corazón del hombre y de la mujer la idea de ir en contra de los planes y los mandatos del Señor. Y por esta razón, al multiplicarse en los hombres, poblarse la tierra y formarse en las naciones, los pueblos siempre han querido rebelarse, se han amotinado contra el Dios que los creó. Ese ha sido el andar de toda la humanidad. De hecho, que cuando la tierra se comenzó a poblar y los primeros pobladores antes del diluvio, nos muestra la Escritura que vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, y Dios trajo un castigo por sobre a toda esta generación con el diluvio y los destruyó a todos, y solamente se salvó Noé junto con su familia. Los pueblos siempre se han amotinado y se han rebelado contra Dios. Y este texto que vemos el día de hoy en nuestro pasaje, versículo 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. En primer lugar, en este versículo 10 vemos dos cosas muy importantes. Por un lado, vemos que las naciones o los pueblos de la tierra tienen unos planes, unos propósitos o una agenda totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Note nuevamente lo que dice el verso 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Por qué digo que este texto nos muestra que las naciones o los pueblos de la tierra tienen unos planes o propósitos o agenda totalmente contrarios a la voluntad de Dios? Porque si los planes de las naciones estuvieran alineados con la voluntad de Dios, el texto no dijera que Jehová hace nulo el consejo o los planes de las naciones. Ahora bien, esos planes son malos o perversos, porque el texto lo llama maquinaciones de los pueblos. En la Biblia, la palabra maquinaciones de los pueblos se refiere a proyectos o acechanzas ocultas, artificiosas y engañosas que tienen un fin malicioso contrario a la voluntad de Dios. Porque detrás de esos planes está Satanás, el enemigo de Dios que siempre se ha opuesto a los planes del Señor. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11, dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás maquina, Satanás engaña a los pueblos y enseña o propicia ideologías contrarias a la voluntad de Dios. Él maquina y planea una agenda contraria a lo que Dios ha establecido. Es una agenda que se opone de frente y sutilmente y engañosamente a la voluntad de Dios el Creador. En la Biblia se menciona que Satanás utiliza artimañas para engañar a las personas y así aún a las naciones con mentiras disfrazadas de verdad. Satanás es el engañador por excelencia y engaña a los pueblos de la tierra. Estos planes y maquinaciones malévolos siempre llevan a desafiar la autoridad de la palabra de Dios o a torcer las Escrituras para justificar el pecado y hacer ver lo malo como si fuera bueno y lo bueno como si fuera malo, a poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es siempre el plan del enemigo. A Eva le hizo ver lo malo como si fuera bueno, e hizo ver lo bueno como si fuera malo.
Satanás siempre ha engañado y él engaña a las naciones de la tierra. En segundo lugar, este versículo 10 también nos deja ver que los planes y propósitos de Dios no pueden ser frustrados por el hombre ni por Satanás, porque dice claramente en el texto que Jehová el Señor hace nulo y frustra el consejo, los planes o maquinaciones de las naciones. La palabra nulo se refiere a algo que no sirve, a algo que el Señor desecha. Y la palabra frustrar hace referencia a neutralizar o a impedir algo. Esto quiere decir que los planes y maquinaciones malévolos de los pueblos no tendrán ninguna fuerza y serán inútiles y neutralizados ante el poder y la soberanía de Dios sobre las naciones. Por eso el texto dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Así que el mensaje de este versículo nos da paz, amados hermanos, nos da consuelo y nos conforta en medio de un mundo lleno de incertidumbre y pecado creciente, de una maldad que cada día se acrecienta más sobre este mundo. Porque nos habla del control soberano que Dios tiene sobre todas las naciones de la tierra. El mensaje de este versículo 10 es muy alentador, porque aunque las personas puedan tener planes y proyectos ambiciosos y malévolos, aunque los pueblos y las naciones quieran ir en contra de Dios, Dios tiene el poder y la capacidad de frustrar los planes si no están de acuerdo con su santa voluntad. En otras palabras, las naciones no podrán hacer nada porque Dios está en control de todo lo que pasa. Esta es una verdad que nos reconforta en tiempos difíciles, porque nos da consuelo y seguridad en momentos de incertidumbre y temor y de creciente maldad. Porque sabemos que Dios es quien tiene el control y que todo está bajo su cuidado amoroso, ayudándonos en medio de las dificultades, en medio de las incertidumbres, a seguir adelante en medio de las circunstancias. Él siempre está obrando para nuestro bien, aun en medio de las difíciles circunstancias que estemos viviendo, amados hermanos. Así que este versículo es muy alentador. En el Salmo 2, versículos 1 al 5, también nos habla de esta verdad, de Dios cómo frustra los planes de los pueblos. Salmo 2, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Salmo 2, 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Amén. Vemos aquí en este Salmo 2, el cual ya estudiamos hace algún tiempo, que el salmista inicia con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque hay una agenda, hay unos planes malévolos, hay unas maquinaciones ocultas en todas las naciones de la tierra para ir en contra de la voluntad de Dios. Estas maquinaciones y estos planes son orquestados por el príncipe de las tinieblas, que siembra en el corazón y en la mente de las juventudes y de los pueblos cosas erróneas, para que vayan en contra de la voluntad del Señor. Por eso Él dice, ¿por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? ¿Qué es lo que piensa hoy en día la gente?
cosas vanas. Cada día el mundo está más patas arriba. Cada día el mundo está más en contra de los principios conservadores de la palabra del Señor. Cada día hay más irrespeto por Dios. Cada día hay más ateos. Cada día hay más pecado legalizado. Todos se han amotinado contra los principios eternos de Dios. Dice en el verso 2 que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Son los reyes y los príncipes, los presidentes de la tierra, los que se amotinan y levantan leyes en contra de la palabra de Dios, de sus principios y de la moral, aprobando el pecado y legalizando la maldad. Se levantan contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra Cristo. ¿Y qué dicen ellos? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. La gente, los pueblos, las naciones no quieren saber nada de Dios. Sacaron la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios de los colegios, de las universidades, de las escuelas. Está prohibido orar en público, en el gobierno. A Dios no lo quieren en las cortes de justicia. A Dios no lo quieren en las legislaciones, en el Congreso, en el Senado. A Dios lo han sacado. Se han amotinado contra Dios. Dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Las ligaduras y las cuerdas son los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios los turbará con su ira porque se han rebelado contra Él, no han querido su ley, han echado su ley a sus espaldas y han despreciado al que los creó y han impuesto sus leyes y sus mandamientos y su pecado en lugar de la palabra santa de Dios. Desde luego que va a venir juicio. El Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, que no les quepa la menor duda. En el Salmo 9, versículo 15 también dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Escuchen eso, Salmo 9, 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Amén. En otras palabras, lo que está enseñando este Salmo 9, versículo 15, es que los que se desvían o se rebelan contra su Creador, se matan y se condenan a sí mismos en sus obras de maldad. Los borrachos se matan a sí mismos en su misma borrachera. Los que trafican con drogas se matan a sí mismos por su misma ambición. Los que consumen las drogas se matan a sí mismos por su misma adicción. A los adúlteros y fornicarios los matará y los condenará sus mismas pasiones sexuales pecaminosas. A los que aprueban leyes antibíblicas, esas mismas leyes serán la evidencia incuestionable que testifique contra ellos en el día del juicio ante el juez del universo. Los hechos de violencia y guerra que injustamente cometen los gobernantes de las naciones, esos mismos hechos testifican en su contra porque toda la sangre inocente derramada clama a Dios justicia desde la tierra. Todos los hechos de pecado e inmoralidad e idolatría que cometan los hombres, tarde o temprano los alcanzarán, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sus pecados testificarán contra ellos. Amén. Pasamos ahora al versículo 11 de nuestro Salmo 33. Salmo 33, verso 11. Dice así la palabra de Dios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre.
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. El versículo 11 es maravilloso porque testifica que el plan y los propósitos de Dios son inmutables. Los pensamientos de Dios son eternos y su plan se ha mantenido fiel en todos los tiempos. Sus planes no pueden ser frustrados. Dios no solamente tiene un plan, sino que también lo ejecuta conforme lo ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Su plan, su voluntad y su palabra son la misma cosa. En consecuencia, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Al entender y aceptar esta verdad, nuestro corazón se llena de fe y de segura esperanza, porque no estamos a la merced de un destino ciego, ni en manos de Satanás, sino en las manos del Dios verdadero, que tiene un plan prediseñado y perfecto que se lleva a cabo tal como Él lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Nuestro futuro y nuestro destino final están seguros porque ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor eterno de Dios por sus escogidos. Noten nuevamente lo que dice el versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo hace referencia a su decreto, a su plan, a su propósito eterno. Y dice el texto sagrado que ese consejo, ese plan o ese propósito eterno permanecerá para siempre. ¿Y por qué permanecerá para siempre? Porque Dios es un Dios eterno, que siempre ha existido y siempre existirá. Y sus planes no pueden ser frustrados. Dice que los pensamientos de su corazón permanecerán por todas las generaciones. Qué maravilloso leer este pasaje, porque nos llena de gozo y de esperanza. El propósito de nuestras vidas es aceptar, óiganlo bien, el plan de Dios revelado en su palabra y vivir para cumplir con su voluntad, para cumplir con su plan y su propósito eterno en nosotros. Dios ha establecido un único camino para llegar a Él. Ese camino es Jesucristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiendo sido predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Son planes y propósitos eternos de Dios para su pueblo. Al entender el propósito de nuestra vida, podemos estar seguros de que no estamos viviendo en vano, sino que nuestro futuro es glorioso y seguro, porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No se podrá frustrar los planes y los propósitos de Dios nunca. Dice claramente el texto que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, por la eternidad, porque sus planes son perfectos y eternos y nadie los puede frustrar. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones permanecerán. Gloria a Dios por siempre. La aplicación de este versículo en nuestras vidas implica poner toda nuestra confianza en Dios y aceptar su plan, porque su plan es más grande y mejor que el nuestro.
Debemos confiar en que Dios tiene el control absoluto y que todos nuestros esfuerzos y decisiones finalmente caen dentro de su plan perfecto, que es conformarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Queridos hermanos, ¿no es verdad que a menudo en nuestra búsqueda de la felicidad, satisfacción y propósito, nos enredamos en el ruido y las atracciones pasajeras que el mundo nos ofrece? ¿No es verdad que así sucede? Por eso la invitación es a detenernos y a recordar lo que la palabra de Dios dice, que nuestra vida no es producto del azar, sino del plan eterno y redentor de Dios. Solo así encontramos el verdadero sentido a nuestra existencia. Saber que fuimos creados por Dios con un propósito y que Él está llevando a cabo su plan y su propósito eterno en todas las naciones, desde que comenzó la humanidad hasta cuando se consuma la obra de la redención, cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra. Dios, amados hermanos, nos invita a dejar de lado nuestros planes, preocupaciones y a confiar en que sus planes y sus pensamientos son más altos y sublimes que los nuestros, que sus caminos son más seguros que nuestros caminos. Solo en la certeza de esta gloriosa y maravillosa verdad encontramos reposo para nuestra alma. Saber que todo está bajo el control soberano y minucioso del Dios de las Sagradas Escrituras. Que nada se escapa del control soberano, maravilloso y sabio de nuestro glorioso y santo Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en otras partes de la Escritura acerca de los planes y el propósito de Dios que no pueden ser frustrados. Vean lo que dice Job, capítulo 23, versículo 13. Job 23, 13 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña que si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Nadie lo hará cambiar, porque Dios es inmutable en sus pensamientos y propósitos. Dice, su alma deseó e hizo. Su alma deseó crear el universo. Y vimos en la clase pasada que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que cuando Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Nadie tiene el poder para hacer cambiar a Dios. Su alma deseó e hizo. Sus planes y sus propósitos se cumplen por encima de cualquier circunstancia o adversidad. En Proverbios 19:21 dice también lo siguiente. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Este pasaje es glorioso. Dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El hombre tiene muchos planes, muchos pensamientos, muchos propósitos. Pero el hombre tiene que entender que por encima de sus pensamientos y sus propósitos, el consejo, la voluntad de Dios, su plan permanecerá. El hombre no puede garantizar que sus planes y sus propósitos se cumplirán. Dios sí, porque Él es todopoderoso, porque su alma desea y hace, y nadie puede frustrar sus planes y propósitos. ¿Quién podrá detener lo que Dios se ha propuesto hacer? Nadie. Así que
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá, se mantendrá firme por siempre, por sobre cualquier circunstancia. Aunque el hombre no quiera, Dios quiere y cumplirá su propósito en él. Ahora observen lo que dice Isaías, capítulo 14, versículos 24 al 27. Isaías 14, 24 al 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio, en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Así que, hermanos, vemos que la palabra de Dios testifica claramente que cuando Dios se propone algo, nadie lo puede frustrar. El verso 24 de Isaías 14 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Dios piensa una cosa, Dios ha determinado una cosa, y se hará como Él lo ha pensado y como Él lo ha determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo podrá impedir? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Los planes y los propósitos de Dios no se frustran, se llevan a cabo por sobre cualquier cosa, y la Biblia lo testifica claramente. Y por último, miremos Isaías 46:10. Dice así la palabra de Dios, Isaías 46:10. Dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Otra vez testifica la palabra de Dios que Dios hace todo lo que quiere, que su consejo permanecerá, que hará todo lo que se ha propuesto desde la antigüedad, que anuncia lo que aún no era hecho. Así que, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es claro. Esta verdad del versículo 11 nos da absoluta seguridad y confianza en Dios. Estamos en manos de un Dios que no cambia, en manos de un Dios absolutamente sabio y poderoso, un Dios que no puede ser frustrado en sus propósitos. Confiemos en Él y esperemos en Él con todo nuestro corazón. Ahora pasamos al versículo 12, el último versículo de nuestra meditación en esta noche. Salmo 33:12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Este verso, amados hermanos, nos habla de la bienaventuranza, la dicha o la felicidad del pueblo o la nación que tiene a Jehová el Señor por su Dios. Y ese pueblo que tiene a Jehová como su Dios fue un pueblo que Dios escogió como heredad para sí, nos dice el texto. En otras palabras, es el pueblo elegido o escogido de manera soberana por Dios nuestro Señor. En el antiguo pacto, esta nación era el pueblo de Israel. En el nuevo pacto, esa nación o pueblo escogido es la iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles creyentes en Cristo, de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Así que qué maravilloso tener este pensamiento hoy en
en nuestra mesa el día de hoy, en nuestro estudio el día de hoy. Lean nuevamente conmigo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Quién es esa nación bienaventurada cuyo Dios es Jehová? El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hermanos, no puede haber mayor dicha y mayor gozo para un pueblo, para una familia, para una nación, que Dios le haya escogido y le haya atraído así para Él. Hoy nosotros formamos parte del pueblo escogido de Dios, que es la iglesia, por la fe en Jesucristo. Como les dije, en el antiguo pacto, esa nación especial y escogida era la nación de Israel. Pero en el nuevo pacto, esa nación escogida es la iglesia, que está compuesta entre judíos y gentiles creyentes en Cristo, que forman parte de un solo cuerpo, porque Dios hizo de los dos pueblos uno solo, por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Fue por eso que Dios le dijo a Abraham, cuando le llamó de Ur de los Caldeos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque de Abraham vendría la simiente que nacería en el mundo y que moriría y pagaría por los pecados de ese pueblo escogido y determinado y escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y beneficiarios de su sangre, beneficiarios de la bendición de su salvación. Observen lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 7. Deuteronomio 7, 6 al 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Vemos aquí en este pasaje de Deuteronomio capítulo 7, versículos 5 al 7, que se está hablando de la elección del pueblo de Israel. Y dice el Señor, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Noten eso, Dios escoge a un pueblo para hacer de ese pueblo un pueblo santo, para hacer de ese pueblo un pueblo escogido y especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que esta elección de Dios hacia Israel no fue porque ellos fueran un pueblo mejor que los otros, porque tuvieran alguna virtud. Fue una elección por gracia soberana. Fue una elección porque a Él le plació tomar para sí. Israel era el pueblo más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Había naciones más grandes y poderosas que Él. Sin embargo, Dios quiso fijar sus ojos y elegir a Israel, siendo el pueblo de Israel una nación insignificante y que nada merecía del Señor. En el Salmo 135, versículo 4, también leemos lo siguiente. Salmo 135, verso 4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya.
Otra vez se testifica que Dios ha escogido un pueblo entre todas las naciones para hacer de él este pueblo santo y especial, como posesión suya. Pero vean ahora lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Ya en el Nuevo Testamento, y ya la iglesia entra a formar parte de este pueblo. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, escuchen, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí el Señor se está refiriendo al pueblo gentil que vino a formar parte de la iglesia del Señor, junto con los creyentes judíos del Antiguo Testamento. Aquí dice el Señor, hablando de los gentiles creyentes que vienen a formar parte de la iglesia, dice que ellos son linaje escogido, real sacerdocio, lo mismo que Dios prometió a la nación de Israel en Éxodo capítulo 19, que ellos eran una nación santa y un pueblo de sacerdotes y gente santa. Aquí lo mismo, esa promesa es para la iglesia, para los gentiles creyentes en Cristo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. El Señor también de entre todas las naciones de la tierra escoge a un pueblo. Ese pueblo es para que sean sus sacerdotes y sea una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Un pueblo comprado por la sangre de Cristo. ¿Y para qué es ese pueblo que Dios escogió, que es nación santa y sacerdocio santo y pueblo adquirido por Dios por la sangre de Cristo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de Cristo, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Para eso nos ha llamado el Señor, para eso nos ha salvado, para que lo anunciemos a Él y lo proclamemos a Él. Y luego en el verso 10 aclara y dice: vosotros, gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo, que eran enemigos de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese pueblo es la iglesia. Ese pueblo es la iglesia que está compuesta de gentiles de toda nación, pueblo, tribu y lengua, que conforman la iglesia del Señor, amados hermanos. Qué gran bendición. Cuando leemos esta bienaventuranza del verso 12 del Salmo 33 que estamos estudiando, porque nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ahora nos preguntamos, ¿por qué es bienaventurada la nación que Jehová escogió para sí? Podríamos dar muchas razones, pero voy a dar 4 razones en esta noche. La nación es la cual Dios escogió para sí y que es bienaventurada, es porque es un pueblo que sin merecer nada de Dios, Cristo murió y pagó por sus pecados. Por eso somos bienaventurados, porque siendo merecedores del juicio eterno, Cristo murió y pagó por sus pecados. Ahora le pertenecemos. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 que Cristo murió por su iglesia. Cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo vino a esta tierra a morir y a pagar los pecados de su iglesia. Se entregó por su iglesia para santificarla.
para tomarla para sí y hacer de ese pueblo, de esa iglesia, un pueblo santo al Señor. Así que por esa razón somos bienaventurados, porque sin merecer nada de Dios, Cristo murió y pagó por nuestros pecados. En segundo lugar, somos bienaventurados porque somos un pueblo que tiene estatutos y mandamientos sabios como ninguna otra nación. Ninguna otra nación, ningún otro pueblo tiene como norma de fe y conducta la palabra de Dios, amados hermanos. Ninguna otra nación. Solo la iglesia, el pueblo del Señor, tiene un libro de Génesis y Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el pueblo del Señor, la iglesia, sea perfecta y enteramente preparada para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, somos bienaventurados en la nación a la cual Dios escogió para sí, es bienaventurada, porque es un pueblo que de seguro heredará la vida eterna. La Biblia dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que cree en Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios, de seguro heredará la vida eterna. Dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero también dice la Biblia, que el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que nosotros cuando creemos en Cristo, porque fuimos elegidos por la misericordia y la gracia de Dios Padre, de seguro heredaremos la vida eterna que Dios ha preparado para los que le aman. Y una cuarta razón por la que somos bienaventurados, por la que es bienaventurada la nación que Dios ha escogido para sí, es porque es un pueblo que tiene un Dios cercano y real, un Dios verdadero como ninguna otra nación. La Biblia dice que por medio de Cristo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro oportuno en el día de la angustia. Amados hermanos, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano y real y verdadero como la iglesia? Ningún otro pueblo. Cristo rompió el velo. El velo se rasgó de arriba abajo cuando Él murió en la cruz. Y esto tipifica que ahora tenemos entrada, acceso al lugar santísimo para encontrar oportuno socorro. Podemos tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos sus enemigos, ahora somos su pueblo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, en conclusión y para terminar nuestra meditación el día de hoy, hemos visto en los versículos 10 al 12 una segunda y poderosa razón del por qué debemos alabar a Jehová el Señor. Así que debemos alabarle por sus planes y propósito eterno, los cuales permanecerán para siempre y por todas las generaciones, en los cuales el Señor ha elegido un pueblo como heredad para sí, por el cual Cristo murió y pagó sin merecer la culpa de sus pecados. Por eso, amados hermanos,
Alabemos y glorifiquemos a Dios, porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Alabemos a Jehová, porque Él nos ha escogido para sí, nos ha elegido como su heredad. Alabemos al Señor, porque Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Su iglesia prevalecerá. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Bendito y alabado sea nuestro buen Dios, que está por sobre todas las cosas y nadie puede frustrar sus planes y propósitos eternos. Confiemos en ese Dios todopoderoso, que tiene un plan prediseñado y eterno, que nadie puede frustrar, en el cual usted y yo estamos llamados a formar parte de ese pueblo escogido por el Dios Santo y Soberano. Gracias, Señor, por habernos elegido. Y gracias, Señor, por habernos permitido hoy confiar en Jesucristo. Espero Dios haya hablado a sus corazones, amados hermanos, y vamos a orar dando gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, te alabo y te bendigo en esta hora de la noche por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, no somos dignos de ti, pero a ti te plació escogernos para sí, redimirnos de nuestros pecados por la sangre del Cordero de Dios, que murió, pagó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gracias por tu Santo Hijo. Gracias, Señor, por ser un pueblo escogido para ti. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para sí. Oh Altísimo Dios, te alabo, te bendigo y te doy gracias junto con mis hermanos en esta hora de la noche. Y con reverencia y humildad nos inclinamos ante ti y te que reconocemos como nuestro único Dios soberano y eterno. Que por tu gracia nos has escogido y no has mirado nuestra bajeza, sino que nos has llamado a formar parte de tu pueblo por gracia y por los méritos de tu Santo Hijo Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y gracias, Señor, por pelear por nosotros, por hacer nulo el consejo de las naciones y por frustrar las maquinaciones de los pueblos contra tu iglesia, por frustrar los planes malévolos que se levantan contra ti, porque nadie te podrá hacer frente. El Señor se burlará de ellos y los turbará en su ira, porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre y sus pensamientos por todas las generaciones. Bienaventurado aquel que Dios escogió para sí. Bienaventurada la nación y el pueblo que Dios escogió como heredad. Bendito seas tú por habernos escogido, Altísimo Dios. Te alabo y te bendigo y coloco esta noche en tus manos nuestras vidas, nuestra familia y todo lo que somos delante de tu presencia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias por estar conectados, por haber escuchado la meditación. Que Dios añada gracia y bendición a sus vidas. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.